Hola a todos, ¿cómo están? Espero que estén súper en sus casas. Vamos a seguir esta semana en historia con lo que son las civilizaciones, pero vamos a ver solamente lo que es los griegos de la antigüedad. Vamos a identificar la civilización griega, todas sus características. Comencemos. Comencemos recordando la ubicación de los griegos. En la clase anterior de historia vimos que griegos y romanos habitaron los alrededores del mar Mediterráneo. Los romanos surgieron en la península itálica y los griegos, que son los que vamos a hablar hoy día, habitaron principalmente la península de los Balcanes. Todo esto ubicado en el continente europeo, recordémoslo también. La antigua Grecia fue tan grande que tuvo que dividirse en ciudades que llamaron polis. Estas eran ciudades-estado. ¿Qué significaba esto? Que cada una de ellas tenía sus propias leyes. Las más importantes eran Atenas, Esparta y Corintios. Estas ciudades, estas polis, como acabamos de decir que se llamaban, estaban amuralladas. Las casas se construían en torno a un gran patio central y tenían calles muy estrechas y no tenían sistema de recolección de basura ni alcantarillados. Además, el agua era muy escasa en esa época. Las mujeres en la antigua Grecia. La mujer en Grecia se dedicaba a los quehaceres del hogar durante toda su vida. Los hombres adultos trabajaban, además solo los hijos varones recibían educación formal. El padre era el jefe de hogar y las mujeres, cualquier fuese su condición, siempre dependían de un hombre. Es así como la mujer soltera dependía siempre de su padre, la mujer casada dependía siempre de su esposo y la mujer viuda dependía siempre de su hijo mayor. La vestimenta de los hombres y mujeres se componía principalmente de tres prendas: el quitón, que era una túnica, el imatión, que era el manto, y el sandalón, que eran las sandalias. La alimentación de los griegos era llamada la comida mediterránea, que hasta el día de hoy es muy famosa, y esta consiste principalmente en quesos, pescados, aceitunas, frutos secos, frutas, legumbres y verduras. La alimentación griega se da en torno a estos alimentos. El consumo de carne solo estaba considerado para las personas muy adineradas. La religión griega era politeísta. Esto quiere decir que creían en la existencia de muchos dioses. Vamos a ver algunos de los más importantes. La organización social de los ciudadanos en Grecia estaba dividida en dos: en los ciudadanos y los no ciudadanos. Los ciudadanos tenían derecho a participar en la política, votando y siendo elegidos. Eran los aristócratas y agricultores. Y los no ciudadanos carecían de derechos políticos. Eran los extranjeros, los metecos en la ciudad, en la polis de Atenas, y periecos en la Esparta. La mayoría eran artesanos y comerciantes, y los esclavos que carecían de libertad. Las mujeres no tenían ningún papel político. Las ricas casi no salían de su casa y las pobres trabajaban en el comercio o en la artesanía. Las esculturas. Los artistas de Grecia se basaban en la belleza y el movimiento para esculpir. La mayoría de las esculturas representaban a dioses o héroes. Fueron la base para los artistas posteriores. La filosofía. En Grecia se dio origen a los primeros filósofos, que eran buscadores amantes de la sabiduría. Buscaban el sentido a la vida y algunos fueron grandes científicos y matemáticos. Los tres más importantes fueron Sócrates, Platón y Aristóteles. Se dice que la filosofía es la ciencia de pensar.
Otro legado son las matemáticas y aquí tenemos el aporte de Pitágoras. El teorema de Pitágoras es utilizado en diversas disciplinas de hoy en día. Los principales aportes de Pitágoras fueron en matemáticas. Pitágoras formuló el conocidísimo teorema que lleva su nombre, teorema de Pitágoras. La política, importante también. Grecia nos ha dejado los principios de la democracia y de la ciudadanía. Que nosotros hoy en nuestro país y en varias partes del mundo, en varios países del mundo, exista la democracia, es gracias a los griegos. Se dice que los griegos la inventaron. La democracia significa, ¿cierto?, que el pueblo elige a quien lo gobierna. Y esto es gracias a los griegos. De ahí viene la democracia. El teatro. El teatro se creó en Grecia para honrar al dios Dionisio. Solo podían actuar los hombres, quienes usaban una máscara para representar los personajes. Se abordaban temas mitológicos y políticos. Existía la comedia, que contaba historias de la vida cotidiana de forma divertida, y las tragedias, que contaban las dificultades de la vida. Los Juegos Olímpicos. Hacia el año 776 a.C. se comenzaron a celebrar en Grecia. Miembros de diversas polis asistían para competir en las actividades deportivas. Se celebraban en la ciudad de Olimpia cada 4 años en un enorme estadio y los atletas rendían culto a los dioses de Zeus. Aquí puede observar el símbolo de los Juegos Olímpicos en el que cada aro representa un continente. La arquitectura. Los griegos y griegas fueron grandes arquitectos, seguían estrictas reglas y crearon modelos de edificios que se usan hasta el día de hoy. Observen las imágenes. En un costado está el Teatro Municipal de Santiago y en el otro está el Panteón de Grecia. ¿Hay similitudes? Bien, sus columnas, ¿cierto?, se parecen. El legado cultural que nos dejan los griegos tiene mucha importancia en lo que nosotros tenemos hoy en día como cultura. Estamos totalmente influenciados por lo que es la cultura griega, lo que es la escultura, la filosofía, matemáticas, la política, la arquitectura, el deporte y el teatro. La actividad de esta semana consiste en escoger uno de los 8 legados que vimos, el que más te gustó, y escribe en tu cuaderno cómo se lo explicarías a un amigo o a un familiar. ¿Cómo le contarías a este amigo o a este familiar en qué consiste, cómo era y por qué es importante en la actualidad? ¿Qué hace que ese legado siga existiendo y no haya terminado? Cuando hayas contestado a esta pregunta o hayas escrito, ¿cierto?, esta explicación a tu amigo y esta explicación de por qué es tan importante, le sacas una fotografía de tu actividad y me la mandas al igual que las actividades anteriores. Finalizamos. Nos estamos viendo en un próximo video. Que estén muy, muy bien. Cualquier duda me escriben, no hay ningún problema, yo les contesto y espero que la clase haya estado entretenida. Que estén muy, muy bien.